Buenos días. Buenas tardes. Buenas noches. Estamos acá en las instalaciones de Radio Punto, en este especialito de Guatecuento, en el que venimos a hablar acerca de las leyendas de Guatemala, específicamente de La Llorona. Y tenemos nuestro invitado que nosotros somos... ¿Nos invitó? Ajá, nosotros somos sus invitados realmente. Claro, mucho gusto. Preséntate. ¿Cómo es? Buenos días, buenas noches y buenas tardes. Mi nombre es Alex Villar, soy productor de Radio Punto. Y bueno, estamos en el segmento Relatos de Media Mañana, platicando de La Llorona y otros espantos más. Así que espero les guste el especial y puedan verlo ahí en las plataformas de Guatecuento. Ok, yo soy Javier Corleto, él es Carlos Ceseña Claro que sí. y Juancho Carbono. Juancho, ¿nos puedes decir en dónde nos pueden ver así rapidito? Sí. Por favor. Nos pueden seguir en todas las redes sociales. Estamos en Facebook, en YouTube, en Instagram, en TikTok, en Spotify también, para acompañarnos cuando estamos en el carro. Y estamos también en exposiciones artísticas de la Universidad de San Carlos de Guatemala y en algunas cableras del país. En X no estamos. Y hoy estamos en Radio Punto. Y ahí estamos en Radio Punto, sí. Así. De semana, sábados. Y bueno, entonces estamos acá y continuamos, ¿no? Ajá. Muy bien, seguimos, así que espero que nos sigan viendo en la plataforma y vamos en este momento a seguir con el programa. Creo que estamos en vivo, ya vamos en este momento, así que escúchenos, frecuencia 90.5 FM aquí en la capital y las demás frecuencias en el país. Vamos. Pues ya tenemos como siempre todos los miércoles el gustado segmento Relatos de Media Mañana. Ya le vamos a comentar el tema de hoy. De hecho, ya lanzamos la pregunta en Facebook, pero le invito para que se conecten en Facebook, para que compartan la transmisión. También estamos en la plataforma X para que la reposteen. Estamos también en FM, la frecuencia 90.5 FM, cubriendo 5 departamentos al centro del país. La frecuencia 96.1 cubriendo el norte, la frecuencia 95.5 en el oriente y la frecuencia 99.9 en el sur. Pero también tenemos la radio en línea a nivel mundial para que nos pueda escuchar. El WhatsApp es el 2412-9570. A nombre de Jonathan Garrido, mi nombre es Alex Villar. Iniciamos. Hoy en el espacio de Relatos de Media Mañana vamos a platicar de los espantos guatemaltecos, porque tenemos los nuestros, tenemos los propios y pasan todos los días. Y hoy para platicar de esto hemos invitado a un grupo de guatemaltecos interesados en rescatar esta parte. Ellos son del podcast Guatecuento. Quiero presentarles a Juancho Carbono. Juancho, ¿cómo está? Buenos días. Bien, muy contento de estar acá. Gracias por la invitación, gracias por el espacio. A usted por venir, también a nuestro amigo de los martes, Carlos Ceseña. ¿Cómo está, Carlos? ¿Qué tal? Aquí, contento de estar en presencia aquí. Muchas gracias. A usted, Carlos, y también Javier Corleto. ¿Cómo está, Javier? ¿Cómo le va? Buenos días. Bien, gracias por la invitación y contentos también de estar por acá. Bueno, también me acompaña Pablo Corleto, el productor, ahí tras de cámaras, llevando la transmisión para las respectivas páginas de Guatecuento. Antes de comenzar, les lanzo la pregunta a ustedes que están en cualquier parte del país. ¿Han escuchado La Llorona? ¿Me cuentan si la han escuchado o no? ¿O lo que pareciera ser La Llorona? ¿O por qué no? Porque hay gente que dice que ha visto a la ciguanaba, que ha visto el cabeco. Por favor, manden sus mensajes por WhatsApp al 2412-9570. Antes de comenzar con el tema principal, que es el conocer esos espantos guatemaltecos, quiero preguntarle a Juanche cómo nace esta inquietud de Guatecuento. ¿Por qué Guatecuento? Bueno, yo soy tal vez la peor persona para decir esto, pero porque es que yo entré como ya, el proyecto ya era un fetito, vamos a decirle, ya tenía un poquito de forma, porque la primera vez que empezó se llamaba Guate Historias, ¿cierto? Sí. Se probaron a hacer un par de pilotos, de episodios piloto, y poco tiempo después se retomó el proyecto ya con el nombre Guatecuento, y fue ahí donde yo me incorporé, pero al final del día fue iniciativa de Javier, de Carlos y de Pablo, nuestro productor. Interesante. A ver, Carlos, ¿cómo nació esa necesidad, esa inquietud de poder rescatar estas historias guatemaltecas? Bueno, primero que todo es de que los guatemaltecos tenemos de todo, pero no lo contamos, no estamos anuentes a escucharlo muchas veces. Y que la presencia de la oralidad es vital en cuanto al guatemaltequismo en sí. La prueba de ello es que nosotros estamos a nivel mundial entre los 4 países que tienen más leyendas. Cierto. Y aquí no aparece México. Nosotros sí aparecemos. Ajá, sí. Está Rusia, la China, Sí. no recuerdo cuál otro país, y Guatemala. Entonces esto hay que explotarlo. Y Claro. hablábamos antes, a la gente le gusta
le asusta, pero le gusta. Es cierto. Y a Javier, a ver cuéntenos cómo les ha ido en estas experiencias de grabar los programas y tienen esta respuesta a la gente. Pues bien, muchas gracias. Pues regresando un poquito a lo que era Guate Historias, nosotros lo que queríamos con Carlitos para empezar y con la producción, Chivolá Producciones, que es la empresa o la productora que se dedica a hacer este trabajo, lo que nosotros queríamos era darle a conocer al público de Guatemala y del mundo, pues, todas las historias de Guatemala. Esa era la idea. Y sigue siendo la misma idea. Lo único es que el otro era un proyecto un poco más grande porque eran documentales, era Claro. otra serie. Aquí ya lo maduramos más, empezamos a trabajar un poco acerca de las tendencias y encontramos en el podcast un buen alojamiento, ¿verdad? Eso fue lo que pasó. Y incorporamos a Juancho, ¿verdad? Que es una pieza vital para nosotros también. Somos 3 personas, tal vez un poco diferentes, pero al mismo tiempo iguales porque somos guatemaltecos, ¿no? Por supuesto, más adelante vamos a contarles cómo pueden ubicar el podcast, vamos a contarles cómo llegar hasta allá para que puedan visitarlos, porque tienen programas muy buenos, por cierto, pero la mayoría van enfocados en este rescate de la oralidad guatemalteca, ¿verdad? Y bueno, yo les comentaba que cada miércoles tenemos un programa donde la gente le asusta, pero le gusta hablar de lo paranormal. Pero en Guatemala tenemos esa cuestión desde hace mucho tiempo. Los abuelos comenzaban a hablar acerca de esto, los bisabuelos, los tatarabuelos. Pero en este caso, ¿por qué Guatemala ocupa este lugar tan importante en los espantos, en esa tradición oral? Pues nosotros tenemos 3 clases de leyendas, podemos decirlo, en cuanto a encantamientos, o sea, las casas encantadas, espantos y aparecidos, que es otra cosa, y los animistas, que es la mayoría, es decir, ánimas en pena. Ajá. Como la Llorona, por ejemplo, es un ánima en pena. Ajá, son espíritus que no han podido dejar Exacto. este mundo terrenal. Así es. Y creo yo también que traemos desde nuestros, o sea, desde los mayas, desde épocas prehispánicas, traíamos ya un acervo cultural Ujú. de casi que de una mitología, Sí, podemos sí, sí. decirlo, sin el casi, una mitología y una cosmovisión, y luego pues vino la mezcla con España y todo, y eso trajo otras, y somos como esa acumulación de unas sobre otras y unas mezcladas con otras también. ¿Les ha pasado de que les llegan a sus correos o a la plataforma del podcast historias de gente que ha escuchado a La Llorona o al Cadejo, Javier? Sí nos han escrito y nos cuentan sus propias historias locales. Digamos, por ejemplo, en el caso de La Llorona, ya que estás Ajá. lanzando la pregunta de que si has oído a La Llorona, nosotros hicimos ya 2 podcasts dedicados a La Llorona y lo dividimos en 2 porque era demasiado. Ah, Hicimos uno dedicado a La Llorona internacional. Así es. Sí, porque en todos los países de Latinoamérica, por lo menos, hay una Llorona. ajá. Y a donde vayas, Ecuador o México, donde sea, ellos dicen que la Llorona es de ahí. ¿Verdad? Sí. Así como nosotros decimos que la Llorona es de aquí, de Guatemala. O Japón, O Japón, o donde sea, sí. Ajá. Y entonces dedicamos un programa para la Llorona internacional. Luego hicimos el segundo programa que fue para la Llorona local, en donde no solo se habló de la Llorona en Ciudad de Guatemala o Antigua Guatemala, sino también en Petén Ujú. y en otros departamentos de Guatemala. Entonces, y también en cada lugar, pues hay una pequeña diferencia, ¿no? Sí. La Llorona no es la misma en todas las localidades. Ah, no. De hecho, la gente, bueno, en los chistes se cuenta de que tiene una frase, pero realmente lo que hace es que lanza un grito, es lo que cuenta. Así me es, imagino yo. Sí, ay, mis hijos es... Esa es la cuestión muy... Cinematográfica. Sí, exactamente, pero lo que les cuentan, bueno, no sé si ustedes lo han escuchado. Sí, yo sí. ¿Sí? A ver, Carlitos, cuéntanos cuál ha sido su experiencia, porque yo realmente no tengo esa capacidad de escuchar. Hay gente que tiene esa agudeza de hacerlo. Yo no quise eso, pero ni modo, me tocó. Mi hijo acababa de nacer, estaba en su cuna. Ajá. Y todavía estaba casado yo. Hablando de espantos, sí. No, y de repente escuchamos un grito horrible que no puedo decirle se parece a o es igual a. No, es muy diferente. Muy particular. Muy particular. Y el grito lo escuchamos primero cerca, muy cerca. Que dicen que está lejos. Nosotros nos quedamos entonces impávidos, no podíamos movernos
La cuna me quedaba donde está usted más o menos, Ajá. la distancia. Mi ex esposa estaba más lejos, yo estaba más cerca de la cuna, pero no nos podíamos mover. Era horrible, de verdad, sí pesan las piernas, se hizo todo, no podía de ninguna forma el poder llegar a la cuna donde estaba mi hijo. Así, al fin, con tanto esfuerzo, no sé cómo, empezamos a tratar de rezar y llegué a la cuna donde estaba. Fue cuando la escuchamos lejos. Logré agarrar a mi hijo, tomé el rosario y casi no podía moverme de ahí. Pero cuando la escuchamos lejos, muy débiles, muy, muy débiles. Al fin ya no la escuchamos y los vecinos que estaban allí, en ese entonces nosotros vivíamos en la zona 6. Ajá. Los vecinos nos dijeron que la habían escuchado también, pero que la habían escuchado donde estaba mi casa. Es decir, O sea, lo ese que era... quería era llevarse a mi hijo, digámoslo así. Pero es algo horrible que cuando yo he visto de que dicen, se escucha la llorona, escucho y... No, 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 es esa No, no. no, ¿y eso qué parte fue? ¿Qué zona fue, Carlitos? zona 6, Zona 6. en la zona 6, sí. Zona 6. ¿Usted cree que pasó? Yo soy, a ver, yo anticlimáticamente, vamos a ver. A ver, yo sí soy muy escéptico. Total. Yo soy escéptico total y en buena parte es porque a mí no me ha pasado. Igual a mí no me ha nada. pasado. Ajá, no me ha pasado unas experiencias. Y siento que el creer pues es el primer paso para que te pase algo, para sentir que te pasó algo. Y sí, me han contado múltiples historias y hay gente que justamente eso, se oye, es una cosa desgarradora ahí que no se parece a nada más. La gente se paraliza, probablemente del miedo. O sea, se paraliza del miedo como cuando uno como dicen, como venadito frente a las luces del carro, se Ajá. queda parado, ¿no? Sí, así es. Entonces, a mí se me hace Lampareado. que, ajá, lampareado, exacto, se me hace que la explicación es eso más que algo paranormal, pero que les digo, soy yo desde mi perspectiva de, a mí nunca me ha pasado algo que yo diga, no, eso sí existe. ¿Y Javier le pasó algo Pues parecido? yo estoy en el medio. Soy mitad y mitad, Sí, ¿verdad? claro. Porque en el caso mío las experiencias han sido más como de leer mucho las leyendas de Guatemala, con Celso Lara, por ejemplo, Ujú. y otros autores. Y como yo trabajo en cine, entonces me ha tocado hacer algunas producciones sobre las leyendas de Guatemala. Por ejemplo, hicimos Las Ánimas Benditas de Celso Lara exactamente, Ujú. pero lo hicimos en video. Entonces hay momentos de este guión y de este video, digamos, de este audiovisual, cortometraje realmente, en donde hay mucho de lo que uno ha vivido. ¿sí? Claro, claro. Entonces llega el momento, por ejemplo, hay un momento ahí en donde aparece un ánima, la ánima sola que le llaman, Así es. que es la que más o menos le dice a uno el tiempo, ¿verdad? ¿Cómo está su tiempo? Es decir, ya son las 3 de la mañana, ya son las 2, como los serenos, pero Claro, en claro. ánima, ¿no? Entonces, yo recuerdo en algún momento haber leído mucho sobre eso, pero yo creo que es lo que dice Juancho, uno cuando cree mucho o lee mucho, tiene mucha información, en un momento dado, pues, tiene esas sensaciones, puede ser que logre pasarle, ¿verdad? Claro. Como lo que le pasó aquí a Carlitos, que escuchó el llanto, ¿no? El grito de la Llorona. Aquí en este caso, digamos, yo sí me recuerdo haber escuchado las 3 en punto y sereno en algún momento de mi niñez. O sea, lo escuché, no quiere decir que lo haya visto. Pero ahí en el cortometraje aparece un momento en donde está el sereno, que es el ánima que sale como monje ahí. Ajá. Y ese es el que determina, digamos, el tiempo de la noche en ese cortometraje. ¿no? Está complicado porque ni muerto después de trabajar, seguro, ¿no? Sí, velador. Ajá, y velador. Fíjense que hay ya me están mandando mensajes aquí, ya lo veremos más tarde lo que están Ok. comentando, pero hay, casualmente haciendo esta producción, me comentaba un vecino de la zona 1 de que su abuelo asegura que él sí vio la procesión fantasma. ¿Ustedes la han ok. escuchado, Carlitos? Ya nos escucha. Ya lo escucha, Es- pero es muy interesante. pero el abuelo, me imagino que vivió en 1910, por ahí. Te voy a 20. contar por qué ya nos escucha. Ajá. Durante muchos años, más de 100 años, no salió la procesión del Señor Sepultado de Santa Catalina, que es el Cristo del hermano Pedro. Ujú. Ya no salió
Y entonces empezó causalidad o que la gente tenía necesidad de escuchar la procesión de allí. Es decir, en esa época solo salían 3 procesiones, Calvario, Santo Domingo y Recolección, y habían entrado, porque entraban temprano, cuando la gente iba cerca de Santa Catalina y escuchaba marchas. Entonces corrían a ver qué otra procesión había salido, y ninguna. En todo, a las cercanías del Parque Central también se escuchaba la llamada procesión fantasma, digámoslo así, y resulta ser que cuando volvió a salir la procesión, ya que de nuevo sale, Sí, sí. ya no se escucha. Ya el Santo Entierro ya no se escucha. Ya las marchas ya no. Pero puede ser que antes eran 3 y ahora son 6 Santo Claro, Entierros. claro. Entonces, sí queda el eco, por ejemplo, y se escucha ese eco. Pero ahora ya no. Ya últimamente ya no se ha mencionado Sí, nada sí. de eso. Ya como que ha perdido, no sé si es el silencio de la ciudad de antes, que era más, como Seguro. era todo un monte, decían los abuelos, Así ¿sabes? Que hacía que el sonido, que uno escuchara más cosas, tocaba el juicio. Dicen por ahí que las almas en pena tienen su refugio en el silencio, y mientras haya más gente en un lugar, pues no se logran ver. ¿Qué opinan ustedes? Bueno, lo que sucede es de que no es tan así. Las almas en pena sí tal vez tienen algún horario, que son las 3 de la mañana, pero pueden salir a cualquier hora. Lo que sucede es que debido al bullicio, como dice usted, no nos damos cuenta o no No nos damos nos ponemos cuenta. foco, salvo en determinado momento donde sí, yo por ejemplo acababa de morir mi papá y no sabía dónde lo habían enterrado. Fui al cementerio general y me encontré un señor de uniforme caqui y le pregunté, mire, ¿dónde estará? Lo acaban de enterrar, lo enterraron el domingo y ese día era martes. Entonces le dije yo, fíjese que un señor, acaban de enterrarlo, no sé dónde, y estaba cerrada la oficina para ir, porque yo fui domingo, mejor dicho, él murió jueves y yo fui domingo. Y me dice, venga por acá. Lo seguí, y me dijo, ahí está. Ah, muchas gracias. Y ya no había nadie. Ya no. Ya no había Fíjate, nadie. les puedo Y contar, era la tumba de mi papá. yo le voy a contar algo que tiene Juancho, igual Javier, de lo escéptico que soy, Ujú. pero me pasó algo que no le he contado a mi esposa todavía. Ah, Ayer, ayer. como a las 4 de la mañana, yo salgo temprano de mi casa y cuando salí de mi casa se me sacó un perrito, pero a mí no me da miedo el perrito. Si fuera un perrón sí me va a morder, pero se me acercó y me fui. Ajá. A la siguiente cuadra me siguió, ¿va? Pero yo dije, mi pena era que me siguiera hasta la carretera porque dije, lo van a atropellar. Ya es peligroso. Sí, Ah. entonces me adelantó. Entonces yo lo fui siguiendo porque dije, se va a bajar la pasarela y lo va a atropellar. Sí. Y siguió el camino. Yo lo fui siguiendo. Cuando ya faltaba una vuelta, ya no lo vi. Y yo dije, ¿qué se habrá hecho? Cuando bajé, él ya no estaba. Yo y dije, no. Regresé, Ajá. di la vuelta y ¿qué? No estaba. No, a mí no me dio miedo, pero sí me dio esta Curiosidad. cierta curiosidad de decir, ¿A dónde se fue? ¿a dónde se fue? ¿Y por qué a esa hora? Porque según dicen, no sé si ustedes han contado que ese horario es un horario donde hay mucha actividad, que salen las ánimas o hay actividad paranormal. No sé si será cierto o no sé si fue mi sugestión, porque como ya he estado metido en muchos de estos programas de paranormal, Ajá. ahora he estado más atento a lo que pasa a mi alrededor. Sí. Pero, ¿creen ustedes, le han contado acerca del cadejo en sus podcasts al respecto de esto? Del tema del perro, por supuesto. El cadejo no hemos platicado. No hemos Ese es platicado un del tema cadejo. de los muchos que tenemos pendientes por tocar. Y no hemos hablado ni del No. cadejo negro ni del cadejo blanco, Nada. que son los... Ah, son dos. Sí, Este era blanco el que te siguió, ¿no? Era un perrito ¿Qué color? como cafecito. Pero digo te yo. habías echado los tragos, porque... Ah, no, yo Porque entonces no era el cadejo. No era el el cadejo. cadejo era otro perro. Ajá. Era un cadejo callejero. Pero sí, porque se supone que el Pirata, era cadejo... un cadejo pirata. Cadejo pirata. Pero sí, me llama la atención porque me recordé de esa leyenda que contaban los abuelos. Digo yo, bueno, pues ahora, antes se levantaban a las 5 de la mañana, ahora uno para a las 3 levantándose, ¿verdad? Ustedes como que invadiendo esos terrenos. Pero les han contado del cadejo a ustedes en los podcasts o les han preguntado de esa leyenda guatemalteca. Como cosa rara, ¿no? Como cosa rara, ajá.
Y también creo que solo hemos hablado porque tenemos poco más de un año de hacer el podcast, ¿cierto? Entonces, de las muchas leyendas que hay y todo, hemos hablado solo de la Llorona y por ahí hemos mencionado a la Ciguanaba. Pero nos falta la Tatuana, nos falta el sombrerón, nos falta el cadejo. Ya platicamos del carretón de la muerte. Un Sí. poquito. Que aquí lo están contando en el WhatsApp, ya les voy a contar qué dice. Sí, no me recuerdo si hablamos Y hablamos de otras, de algunas, hay otro episodio que también está ahí en nuestro canal de YouTube que se acerca, pues, de las leyendas del centro histórico. Entonces está este que te pregunta la hora. Ese, sí. Sí. Contale cómo es el de... Pues ese, bueno, sucedió ahí por el Parque Central, una de las cosas. Central. Ajá. Y entonces es una persona que se te acerca, te pregunta la hora. Entonces le contestas y le dices son las 10:42. Y te dice que es la hora de tu muerte. Ay, no puede ser. Y ahí te empieza. Ay, Dios santo, en serio. Sí. Sí. O sea que él la está contando porque a él no se le ha parecido Porque no le ha todavía. pasado. Sí, ¿va? exactamente. Lo puede contar. Pero, Exacto. Si uno le contesta a esa persona, no vive para contarlo. Bueno, perdón, ya me emocioné. Voy al corte, me indica Jonathan, voy al corte y tengo que... Siga la pregunta al aire. ¿Ustedes han escuchado La Llorona? Bueno, ¿han escuchado algún tema? Ya aquí me cuentan que escucharon ya el carretón. Aquí les cuento. ¿Han escuchado del carretón? ¿Actualmente lo han escuchado o algún tipo de evento que nos puedan contar como La Llorona? La Ciguanaba también me cuentan. Ajá. Quiero que me expliquen qué diferencia hay con La Llorona. Bueno, nos quedamos en este relato interesante de esta persona que se acerca a alguien y nos pregunta la hora. ¿Cómo fue cómo nació esta historia? ¿Es real esto? Ajá, justo en comerciales, producción me corrigió, antes tenemos fe de rata. Sí, cuando eso sucedió en el Mercado Central, Sí. o sea, en los alrededores del Mercado Central. Había una niña. Ajá. Es que Carlos se lo sabe mejor. Quiero La verlo verdad de es que Juancho, es que sí lo sabe. Dale. hay examen, este es el examen. Es que somos medios y medios lo sabemos. Exacto. Ahora ya me confundiste con la niña, espérame. Te necesito, Carlos. Te necesito Sí, saber. por favor. Vale, contame. Ajá. Ya no te... Porque estaba esta persona y Sí, la había niña. Una niña, sí. Ajá. Pero la niña, ¿qué papel jugaba acá en esto? Ella fue la que escuchó cuando le dijo, Cierto, la niña fue la testigo. sí. Porque a este señor llegó alguien y le preguntó la hora. Y le dijo la hora y entonces le dijo son las 10:47. Y la persona le responde, qué bueno saber la hora de tu muerte. Y ahí es donde cae la persona que respondió, cae desplomada y la niña que vio escuchó eso. todo, lo vio y lo escuchó, ella es la Lo única cuenta. testigo que quedó para contarlo. Ajá, Dios santo, ¿y esto cuándo pasó? ¿Cómo pasó? ¿Va a seguir pasando, Carlos? Sí, se supone que sigue pasando. No hay un día en específico, una temporada en Una específico, fecha ni nada. sino ha pasado tal vez unas 4 o 5 veces desde el siglo XIX para la fecha. Y Vaya que me contó así, ya no respondo con la pregunta. No, y lo que hay que hacer es que no hay que pasar por ahí. Sexta A calle. las 10, no sé cuánto de la noche. A la sexta ¿En calle. qué zona? Perdón, en Sexta Calle. ¿Es Entre Octava y Novena Avenida, Mercado Central. Mercado Central. Atrás del ¿Atrás Sagrario. del Sagrario? Qué ¿Y fuerte. porque es esa? O te dicen, vaya, te la sabes, va, chavo. Y de todos modos, la vas a No pasar. importa, Ajá, no o sea, No, yo lo que le diría es, no traigo reloj. Sí, pero qué historia más interesante y más buena esta, pero bueno, pues eso yo no lo sabía, pero es parte de la tradición oral también. Nosotros, más que todo, digamos, por eso no hemos hablado tanto del sombrerón, del cadejo, ¿qué más? de la Llorona, de la Ciguanaba, etcétera, de la Eso Llorona, sí. sí, pero intentamos agarrar los temas, creo yo, que no se conocen tanto. Exactamente. Claro, eso ya se conocen más. Miren, y hablando todo un poco, por ejemplo, ¿qué diferencia hay entre la Llorona y la Ciguanaba? Muchísimo. Y si actualmente todavía hay reporte de la Ciguanaba. Casi que lo único similar es que ambas son mujeres, ¿no? Pero de ahí, No, y Sí, pero- se da cuenta de que la mayoría de espantos son mujeres Sí, Sí. o niños, o sea, niñas. o niñas. Ajá, sí, Niñas. sí. Eso pasa. Bueno, primero, la Llorona perdió a sus hijos, ella se suicidó y entonces ella, digamos, es un ánima en pena, un espanto animista que le da lo mismo ganarse a hombres, a mujeres o a niños. A hombres porque el tipo la engañó, a mujeres porque una tipa engañó con él y a los niños porque quiere recuperar a sus hijos. Eso es en el caso de la Llorona.
El caso de la ciguanaba es de que a ella un hombre le quedó mal y entonces ella busca a los infieles o hace que sean infieles y se los gana, se los lleva a un barranco. Por eso es Ciguán es barranco. Ajá. Entonces la mujer del Ciguán se los lleva al barranco y ahí o los mata o los golpea o los vuelve locos. Y que la ciguanaba es esta figura que tú la ves de espaldas y se ve como una mujer ahí, como un cuerpazo y todo, y te Exacto. atrae, y los hombres la siguen y la siguen y la siguen, y cuando se voltea, Sí, esta tiene la cara de caballo. Y hay algo muy interesante, en donde está San Sebastián, Ajá. Sebastián, por allí hay unos tanques, el tanque de la Soledad, allí se da algo interesante, se ve tanto a la Xibalaba como a la Llorona. Es el único lugar donde se pueden observar a las dos, no al mismo tiempo, pero sí la gente la ha visto, por ejemplo. Está compartida la La ciguanaba cuando se baña es con un guacal de plata y un peine de plata. Y la Llorona también. Entonces han visto tanto a ciguanaba como a Llorona, solo en esa parte. Y eso, perdón que me interrumpa, ¿verdad? Eso es algo que pasa mucho en las leyendas. Estas son leyendas en donde tiene que ver el agua, ¿sí? Ajá. Es cierto, Eso lo ¿verdad? platicábamos. El agua es, en este caso, estas dos leyendas, es bien importante, ¿verdad? Sí, vamos. No Una fuente pasa, de agua. no pasa en el sombrerón, no pasa No, tampoco no. en El cadejo. el cadejo, ahí no es, pero estas son leyendas Una en fuente donde de agua. aparece una fuente de Y agua. la- Ixtabay, una leyenda maya, también tiene que ver con el lago Petén Itzá. Ah, Entonces Ixtabay tiene mucho que ver, eso no he hablado. no, de Ixtabay no. ¿Ok? Entonces, Se agrega como muchos temas a la Pendiente. lista de episodios pendientes de Guatecuento. Pero mire qué interesante esta historia que nos cuenta, porque el agua como tal, sí, porque me recuerdo que en varios cerros que estamos cerca aquí, como el Alush, Ujú. el Alush es un, no sé, un condimento de cultivo para muchas Sí, historias de muchísimo. miedo, que han escuchado a La Llorona, han visto a una mujer de blanco sí. cerca de esos ríos. Y yo tengo de amigos que viven en el sector del Camino Viejo para Misco, pero el camino de terracería, Ajá. que han visto a gente Ajá. extraña, pero no son ladrones, es gente que no es de ahí, me comentan ellos. Sí, también hay una cosa importante ahí que el guacal de plata y el peine de plata, y ambas lo usan, quiere decir que espantar da dinero, aparentemente trae cuenta económicamente. Trae plata. Ajá, trae plata. Y son limpios porque están entre el agua, Exacto, andan sí. bañándose, ¿no? Ya me voy a volver espanto, mejor. Aquí tengo, les voy a leer el siguiente mensaje. Como Dice, buenos días, qué buen programa para todos. Dice, les cuento que por aquí, por mi casa, pasa el carretón como a las 3 de la mañana. Una vez yo me levanté cuando escuché que por la orilla de la banqueta sonaron unas como campanadas, como cuando venden helados. A mí me dio miedo y porque ya era muy tarde. Y después, al siguiente día, se murió una persona que estaba comprando en una tienda y al otro día mataron al hijo de mi vecina. Nos quedamos con aquello de que el carretón no habrá sido la señal. Qué fuerte. se supone que sí. Ajá, Se supone que sí. Sí, porque el carretón se lleva las almas, pero uno no puede salir de No de debe curioso, de. no debe Ajá, salir de no curioso a debe. ver el carretón. Ah, no, porque se lo uno gana. se va también. Se lo gana. Ajá. Yo Pero sí- eso de premoniciones tal vez creo que no. Yo creo que es el momento nada más, ¿verdad? Eso No. de que haya No, muerto por no. causa. Si ves el carretón, No te pones necesariamente. malito y te Exactamente. petachas. Te puede dar una enfermedad. O sea que de repente estos es que una murieron terminal. posiblemente vieron el carretón. carretón. Sí, eso es lo que nos cuenta la... No solo lo oyeron, Y sino el carretón. Se escucha un cencerro, como el que llevan acá Las vacas. vacas, ¿sí? Ajá. Que esa clase de cencerro llevan los caballos, al mismo tiempo que también se escucha que las cadenas están siendo parte de esto y se escuchan los caballos. Este carretón es como la Llorona. Yo lo escucho a todos lados que lo mencionan mucho, en, Ujú. en Antigua, Así es. aquí en la capital. En todos lados. ¿Cómo no es esta Que la avenida Juan Chapín. Juan Chapín? Por supuesto, desde el tiempo de la colonia, porque ya es un carretón desde la antigua Guatemala, cuando estaba en Panchoy, por Ujú. ejemplo, ya se escucha eso. Ahí, inclusive, cuando estaba en Ciudad Vieja, la capital, ya se escuchaba el famoso carretón de la muerte, porque fue cambiando. Y, por ejemplo, es increíble, pero los avistamientos de las almas en pena han cambiado increíblemente. ¿Se recuerdan que les platiqué de la Llorona o la Ciguanaba en un trailero que iba por Ah, la sí. Aguacaliente?
Ya tienen que actualizarse los zapatos porque ya no, la gente no anda a pie, no anda en carreta. Donde a caballo. Y no anda solo en las calles empedradas de la antigua Guatemala, ya anda en las carreteras. Pero hay una cosa bien importante y lo estás mencionando ahí, lo menciona el amigo que escribió, y es que siempre hay alguna fatalidad que viene acompañada de Sí, estas es- leyendas. casi están siempre asociadas con el miedo y con la tragedia, Y ¿no? casi O sea, siempre estos entes o ánimas se van a llevar A la persona. a la persona o al alma, ¿verdad? Ajá. Entonces, si está la fatalidad, pero también está la cuestión de que me va a llevar. Es como aquello de que cuando escondete porque viene el coco, ¿no? Así es. Y te va a llevar. Es algo Que- así como eso, ¿no? ¿Qué es lo que pasaba con el sombrerón? Así es. Y por ejemplo, nosotros yo creo que hablamos de los penitentes de la recolección, por Sí, ejemplo. Ajá. no Y, tanto. estos penitentes también se llevan las almas. Y hay algo que pasa con una candela Por y, supuesto, un fémur. y un fémur, ¿verdad? Entonces esa leyenda también es como muy... escondámonos porque nos van a llevar. Todas las leyendas, perdón que me interrumpa, todas las leyendas animistas, eso es lo que quieren, llevarse el alma. El alma de uno. Fíjese que Ricardo me está escribiendo, él es trailero. Ah, ok. Y él cuenta, dice, estuve cerca de Suchitepeques, venía de madrugada. Ustedes saben que uno no duerme, y entonces me detuve un poco para tomar café y pues me repuse. Y en el camino, ahí por Cocales, pasó un bus. Pasó. Y bueno, pero cuando yo seguí mi camino lo encontré otra vez. Dije, pero este acaba de pasar. Me recordé que mi papá, que era también traidor, me comentaba que tuviera cuidado porque a esa hora, que eran 2 de la mañana, en ese sector pasa un bus fantasma. Me quedé pensando, ¿será ese o no será ese? Pero me quedó la duda. A los días siguientes de mi viaje, me lo volví a encontrar, pero ya no estaba en Cocales, yo estaba ya de viaje para Puerto Barrios. ¿Podrían platicarme de lo que cuentan los abuelos de este bus? Saludo de ese trailero. Ellos miran muchas cosas, digo yo, porque Seguro. de madrugada en las carreteras Ajá. del país. Entre la madrugada y las largas horas y el Yo sueño. también había escuchado de ese bus fantasma. Claro que sí, también un Existe. taxi fantasma. Taxi fantasma. Un taxi fantasma que está en San José Pinula, hay un río por ahí. ¿Para cuándo un Uber fantasma? No debe haber. Ya le pedís como una. Sí, Te llega ¿verdad? un mensaje que ya está ahí. Está. Yo no lo pedí. El Hay, tuk-tuk fantasma. hay una historia muy interesante en cuanto a esto. del La bici taxi. compartida fantasma. Mototaxi. El mototaxi. Hay- Pero habla del taxi fantasma. Hay dos, bueno, una de esas, el taxi fantasma es de que se aborda el taxi, normal, señor, y le dice a dónde va, pero siempre es en las cercanías de San José Pinula. Entonces va el taxi y de repente se pierde el conocimiento. Aparece él tirado en algún lugar muy lejos de San José Pinula, no tiene nada que ver, Ujú. y el taxista, pero él no está torturado, no le robaron nada. No, o sea, está salido. Pero él se recuerda, digamos, de que subió, en ningún momento se recuerda que se durmió, sino que ve que está en otro lado completamente. Y le han pasado a varias personas ahí. Hay un puente en San José Pinula, hay un río, en esa parte de por ahí es donde se aparecen pues, taxis. Imagínate si fuera lo mismo con el bus, te subís a un bus y de repente apareces con 60 pelones ahí y nadie sabe qué pasó. No, pero fíjese que ocurre lo contrario también de taxistas que cuentan de pasajeros fantasmas. Por supuesto. También. Sí, ¿verdad? Pero contanos acerca de ese bus fantasma. ¿Habrá algún precedente? ¿Has escuchado antes de ese bus fantasma? Sí, por supuesto. Ah, ¿y qué son? Sobre todo este bus es que se embarrancó. Ah, Es un bus que se embarrancó hace mucho tiempo. Por ejemplo, hay uno que se aparece en la Cuesta de las Cañas, en la antigua Guatemala. sí, me han contado. Sí, sí. Entonces, es un bus que se embarrancó y se escucha a la gente que va contenta y todo lo demás. Va el bus adelante con las luces y todo. En el momento donde, en el lugar donde se embarrancó es donde se pierde. Ajá. Se inicia Se desvanece. en la Cuesta de las Cañas y se desvanece. Pero vos venís atrás de él, Sí. das la vuelta. Y desaparece. Bueno, y creo que sí es algo lógico, ¿verdad? Porque digamos en estas rutas del Pacífico, ahí por Cocales y todo eso, siempre hay accidentes Sí, aparatosos. Las Y cañas. también, ¿verdad? Pero te digo, en ese sector donde lo veo el amigo,
seguramente es un bus fantasma de alguien que tuvo un accidente. Es fatal, claro, y quedan las almas ahí en pena, ¿verdad? Exacto. Así. Imagínense si estábamos hablando del sereno y yo les decía que ni muerto podía dejar de trabajar. Estos que van en el bus ni muertos salen del transporte público guatemalteco. ¿Y el chofer? El chofer va El chofer mismo trabajando. La eternidad sentado. ¿El brocha dónde va? El brocha dormido. El brocha va gritando. La eternidad colgado del tubo. Doña Blanca Lucía Chávez Hernández nos escribe aquí en la zona 1, ahí está en el live. Dice: mi familia vivía por el Hospital San Juan de Dios, por la 9ª calle A, entre Primera y Segunda Avenida, Ajá. y se oía el rodar de grandes llantas de madera y cadenas a las 3 de la mañana, y miraban por la ventana y no había nada. También se escuchaba que lavaban platos y se caían los trastes de metal, y había ruido de personas, pero no había nada. A la fecha ya no vive mi familia en ese sector, pero los vecinos todavía dicen que ven ese tipo de fantasmas, como también niños. Lo que sucede es que ahí dice Callejón de Huérfanas. En esa parte que está hablando es de la 9ª calle A, entre Primera y Segunda Avenida, el llamado Callejón de Huérfanas. Entonces allí quedaba un lugar donde había niñas y posiblemente algunas murieron, qué sé yo. Era un hospicio, entonces en esa parte de por allí. Y los ruidos de los trastos y todo eso. Aparte de eso, estamos hablando de que el San Juan de Dios era también el cementerio de San Juan de Dios. Entonces tiene muchísimo que ver con todo eso. Sí, antes de ser hospital era cementerio. El cementerio. Y entre Sí, eso sí, y el energías. hospital de salud mental y todo. También, Sí, pues, la energía. y Si hablamos también pudiéramos sacar del incendio electricidad del manicomio. sí, del incendio del manicomio, hay un episodio del incendio del manicomio en YouTube. Si pudiéramos sacar energía eléctrica de la energía, de esa energía, olvídense. Valdría. Guatemala Sí. potencia. Y entonces mundial. han de haber ánimas pululando por todo Muchísimo, por claro. todo ese sector. Qué interesante. Miren, se me llenó la plataforma de WhatsApp. Tengo otro, dice: buenos días, les saluda Carlos Cruz. A mí me salió una vez lo que decían ustedes, el cadejo blanco y el cadejo negro. Yo vivo en una colonia que imagino que todo es paranormal ahí, pero pasan cosas raras. Y les cuento que a los camioneros les sucede mucho que un niño los detiene, lo llevan y en el camino desaparece solo. Esto es real, dice Carlos Cruz. Mire qué interesante lo que nos cuenta Carlitos. Dice: buenos días, yo no me pierdo los miércoles ahora los programas que tiene usted, porque yo he presenciado ciertos fenómenos sobrenaturales, tanto positivos como negativos a mi criterio, pero en una ocasión me quedé en mi cuarto y yo estaba en el segundo nivel. Eran la 1 de la mañana cuando había un grito destemplado y fuerte. Me desperté y lo seguía escuchando algo cerca. Sí me dio miedo, estaba sola y no lograba dormirme. Yo era incrédula cuando me contaban de la Llorona, pero yo sí la escuché. Escuchó a la Llorona, ok, ajá. Sí, todo lo que describió sonaba a la Llorona. Sí, ¿verdad? Es Sí. un grito destemplado, como raro, ¿verdad? Sí, creo, como lo dijo Carlos al principio del programa, es difícil de describir y no se parece a nada que la gente ha experimentado antes. Bueno, yo sí quiero decir algo. A veces, dentro del escepticismo que nosotros cargamos, porque no creemos mucho, hasta que nos pasan algunas cuestiones, y a veces somos susceptibles a ciertos momentos en nuestra vida. Por ejemplo, a mí me pasó una vez que yo iba caminando en la calle, eran las 3 de la mañana tal vez. No sé por qué anda a esa hora. No sé dónde venía. Pero no venía De trabajar, seguro. de trabajar, seguro. Sí, seguro. claro que sí. Y como a media cuadra empecé a ver como un animal que se estaba moviendo, una sombra negra que se movía ahí en la media cuadra. Y yo decía: "Híjole, yo tengo que pasar por ahí. Tal vez es un perro o tal vez es un monstruo". Ay, no se imagina uno realmente qué es lo que pasa. Conforme me fui acercando, se movía más con el aire, ¿no? Se movía así como que si fuera un alma en pena, suspendida en el aire y todo. Que sí, cuando ya estaba como a 1 metro de distancia, era una bolsa de plástico negra, Así es. grande, que se estaba moviendo, se movía con el aire. Se Y quedaba en el entonces mismo lugar. uno puede imaginarse hasta Cierto. donde su mente le permite, le ¿verdad? permite. Sí, Yo sí tengo Eso no eso. quiere decir que no exista. Claro, Yo solo ajá. es una experiencia que les cuento que me conté. Yo sí tengo eso en mi casa, con mi familia, con mi esposa, de descartar cualquier cosa. ¿Oíste? Un ratón, le digo yo, vamos a ver. Y efectivamente un ratón, Sí. ¿verdad? Pero cuando no hay explicación alguna, no hay otra que aceptar Eso que es lo la complicado. Yo le vi hasta los ojos rojos y la mandíbula. Sí, sí, sí. O sea, sí. Hay un ha estado fenómeno que se llama paraedolia,
que es, y que los seres, ¿Paredín? paradolia. Ah, No, bien, bien. pareidolia, ajá. La pareidolia es ver rostros humanos en cosas. ¿No han visto un edificio que... Sí. Ajá, ¿han visto un Me ha pasado. edificio, una casa que parece que tiene ojitos y boquita o cualquier otro Una objeto? nube, siempre. Ajá, como que los seres humanos estamos entrenados para ver la figura. Exactamente, exactamente. Entonces vemos un bulto por ahí y parece ahí alguien ahí. Y esto se da muchísimo en las fotografías. Te mandan fotografías y ahí se ve. Ajá. Está sucio el tema. Sí, está sucio. Y a veces como Ahí que se uno- ve, ahí se ve. Ajá. Sí, como que ocurre que uno también le juega mal. O la luz te Claro. corta a la Un mitad la árbol, cabeza, digamos. un árbol. Eso es un presagio de que te Ajá. van a matar. O te vas a morir, te vas a morir. Bueno, tengo más mensajes. Dice, hola, soy Marina, zona 3, escucho acá por la radio. Fíjese que yo me recuerdo que mi tío contaba que ellos viajaban a pie de la capital a San Pedro de Zacatepec, aquí en Guatemala. Y el papá se quedaba dormido porque ya estaba muy, muy mareado y un perro estaba a la par de ellos. Mi tío era muy niño y tantas historias más, pero cuentan que ese perro era el Cadejo. Saludos para ustedes tres, dice Mariana en zona 3. Muchas gracias por los saludos. Ajá. Sí, se echó sus traguitos y era el Gadeco. Sí, Sí, exacto, porque es que ajá, el cadejo Estaba es- mareado, ya estaba mareado. Sí. Por supuesto. Sí, es Digo, que sí, cierto. Juancho. que aunque estuviera mareado por causas naturales, el cadejo sí. No, está mareado. Sí. Que se caiga. Sí, eso del perro, Sí, lo que cayó eso del sí. perro sí es algo extraño, pero que la gente lo comenta. Hoy en día ya no he escuchado que digan que el Cadejo se aparece, pero antes era más normal, pienso yo. ¿Será que, Todavía en será- los años 80 se Ajá. escuchaba el Gadeco. será que antes había menos perros callejeros y era más raro encontrarse un perro en la calle? No. Era al siempre revés, ha sido así siempre, de- siempre, ha habido. siempre. Siempre ha sido de si juntos suficientes me puedo ir en trineo al trabajo. Sí. O sea, sí, es que sí. De Es que diferentes marcas. Están, ¿no? Todos. Sí, de diferentes a mí marcas. todavía me sigue dando vueltas lo que les contaba del perro que vi hace unos días. Claro. Estoy buscando una respuesta lógica y si no la encuentro, pues ya les comentaré después que dice, hola mis estimados amigos, oyendo las leyendas de ustedes, dice, yo tengo una pregunta con el tema de la ciguanaba. Me parece una analogía sobre las mujeres que tienen un odio o resentimiento hacia los hombres. Luego los induce a cometer algún error para tener un pretexto para hacerles la vida imposible de ahí en adelante, dice Pablo. Saludos para ustedes. Más o menos. Más o menos. Sí, ¿verdad? Sí, por supuesto. Sí, también podríamos interpretar, por ejemplo, al sombrerón como una historia para que las patojas no anden afuera en la noche. Machista. Y en la ciguanaba es una historia para que los hombres no anden ahí Viejo alegre. fieles, ajá, en la calle en la noche, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Entonces, sí, como son esas historias que le cuentan a uno para que tenga miedo y no salga ahí. Tienen no un porqué. haga, no, ajá. Claro, tienen un porqué. No, no solamente, voy a contar de... No, 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 hay un porqué. Es cierto. Bueno, no sé ustedes qué dirán, pero tienen como que son bien estructuradas, ¿verdad? Por supuesto. Para poder tener un mensaje. Y el tema de la Llorona me llama la atención porque, como ustedes dijeron, tiene su propia característica en cada Región. continente, Ujú. ¿verdad? Porque lo que aquí vivimos, la de México tiene una característica, la de Guatemala también. No sé si habrá en Brasil, que no Sí, hay nombre, también pero Colombia, Colombia. Argentina, Uruguay. Pero Guatemala tiene mucho más. Pero la Llorona, la Llorona, digamos, la leyenda en general es típica, ¿no? Sí, la misma. Mujer que ahogó a sus hijos, ¿no? Sí, claro, y que anda en P. Exactamente. Sí. Pero algo hay con las ¿Y qué? mujeres y los cuerpos del agua, porque hasta repartiendo espadas a los futuros reyes de Camelot andaban. O sea, se los juro, o sea, sí es. Es cierto. Qué buena analogía. Hay un asunto ahí con las mujeres y, Y el agua. Y el agua. Sí, Ajá. no se gana. Ajá. Tengo el siguiente relato, dice buenos días Alex y sus invitados. Les voy a contar que hace años vivía en un cuarto con techo de lámina. Pero el relato es muy importante, ese dato, porque resulta que tenía yo unos 18 años y yo me creía muy, muy valiente. Pues una noche comenzó este evento que les voy a contar, si pueden imaginar la escena, según yo, pues era un ave muy, muy grande que vi sobre mi techo. Pensé que era un avestruz joven, solo que empezó a caminar sobre la lámina y escuchaba sus garras como que lastimaban el acero. Primero me dio como miedo, luego salí con un machete en mano y nada, me voy a acostar otra vez y otra vez se acercó esta ave y vuelvo a salir. Esto pasó como unas 8 noches. Bueno, luego me aconsejaron que literalmente me hiciera una limpia y pues para que ya no siguiera apareciendo, pero hasta hoy en día no sabe qué fue lo que pasó. Puede ser una tona, por ejemplo. Son las personas que se convierten en animales. Eso
Entonces me han contado. Que eso de personas que se convierten en animales también desde Estados Unidos Exactamente. tienen su nombre, los Nahuales, skinwalkers, los nahuales en México. Que nosotros tenemos otra Y la serie Manimal. Y la serie de los animales. Pero pues, Michael Jackson, que hay unos que con el tiempo se van volviendo bien animales también, pero es diferente. Tenemos... ahí. Pero sí, está bien. Fíjese lo que dijeron ustedes, porque he escuchado de gente que cuenta que son como, ¿cómo me dijo que el nombre? Tonas. Tonas. Sí. Sí, gente que se Personas convierte que- en animales, Se ¿verdad? atraen a animales. Y lo he escuchado. Sobre todo perros, Gatos. aves, cerdos. Sí, Pero no son gente que Gatos. practica la brujería. por supuesto que sí. Exacto, es un magia negra. tipo de brujería. Ajá. Es magia negra. A ver si tienen ahí audífonos, porque tengo un mensaje de voz que voy a escuchar. Yo también quiero pedirle a la gente que nos está escuchando, que está enviando estas historias geniales, también quiero seguirlas escuchando en los comentarios de Guatecuento del canal Por de favor, YouTube. por favor, ahí se Ah. acuerdan que tienen que ir a Guatecuento y contáctame. Vayan a buscar en YouTube Guatecuento. ¿Qué tal amigos de Radio Punto? ¿Qué tal licenciado Alex? Aquí quiero compartirles algo que soy de usted. Y 1996 resulta que yo y un grupo de compañeros fuimos a entrenar y estábamos entrenando, era un área muy boscoso, estábamos entrenando, pero de repente alguien dejó ir el balón y el balón se fue lejos, casi donde estaba un borde. Casualmente un compañero logró ver a un hombre que estaba con sentado, una como capa negra y un sombrero negro, estaba sentado ahí. Y vino y me llamó y yo llamé, nos fue a llamar en secreto y fuimos nosotros también a ir a ver, a percatar que era cierto y pudimos ver, créanme, pudimos ver de que el hombre estaba sentado ahí con su capa, con su sombrero. Y al poco tiempo, cuando dimos la vuelta para llamar a los compañeros, pero callados ahí en secreto, desapareció. Y fuimos a buscar bien, y lo único que había era un lugar barrancoso y no se podía caminar, pues esa experiencia les comparto. Miren qué interesante. ¿Qué puede haber sido? Si le logró ver la cara o no. No, dice que no. No le vio la Solamente cara. era- Solo era una cosa negra con un sombrero. Sí. Esos son los seres sombra. Seres. Llamados los seres sombra, sí. Que aparecen de vez en cuando y no se logra ver nada, totalmente negro. Muchas veces hay con sombrero negro y que de ahí se derivó aquello de los hombres De los negro. hombres de negro, Hombres de de negro. la teoría conspirativa gringa de que cuando sucede un tema paranormal, especialmente que tiene que ver con extraterrestres, Exactamente. se acercan a decirte así como, amigo, nada pasó, Sí, no, aquí no nada. pasó Ah, nada. mire qué interesante. Ni lo vi. Pero ajá, los shadow people, los seres sombra. Los seres sombra. Ajá. ¿Y eso podría generar, si me acerco más, a que me gane o solamente aparecen y se van? Puede ser de que las dos cosas. Una puede ser de que sí esté llamándolo para estar en la orilla del barranco. Yo tuve no suerte. Tenía un programa paranormal que se llamaba Espectro, Voces del Más Allá, en un canal. Y estábamos grabando en el Cementerio General. Ajá. Este programa trataba de explorar los miedos. Es decir, en el cementerio hicimos un secuestro, pero no sabían que era real o no era real. Nos escondíamos en las tumbas, etcétera, etcétera. Pero en la noche, en la madrugada. Y entonces estaba el director, un camarógrafo, estaban sentados así donde hay unas tumbas, y yo estaba enfrente. Cuando yo vi, había un tipo a la par de ellos, completamente de negro, que tenía en la mano una cosa brillante. Yo pensé, y había luna, y era viernes 13, es una casualidad. Sí. Y cuando lo vi, yo pensé de que tenía un cuchillo y que con la luna era el brillo de un cuchillo. Cuando les dije a ellos, no me escuchaban. Según yo, estaba hablándoles y no me escuchaban, yo estaba enfrente. Total, logré correr cuando él salió corriendo. Pero
tuve a bien el ir a escautear, hacer un scouting antes para conocer por dónde me iba a ir y sabía yo que aquí había una orilla. Luego salí corriendo, teníamos a personas que nos cuidaban, que eran de una escuela de karate y estaban cuidándonos por cualquier cosa, por los vivos, no por los muertos. Ajá. Llevaban sus Y karatecas. entonces sí, y entonces salí corriendo atrás de él, maltratándolo con todas las malas palabras que usted puede imaginar. Claro, claro. Yo a él lo odiaba, no entiendo por qué. Se metió detrás de unas tumbas y él sacó la cabeza así y no se veía la cara, nada, solo la cabeza y lo oscuro completamente. Le dije que ya lo había visto, lo tenía cerca, es decir, yo de aquí a donde está Pablo, iba él y yo atrás de él. Pero en eso yo recapacité de que si seguía corriendo iba a llegar Al barranco, ¿no? Al corte corte que hay ese. ahí. Ajá. Y te ibas a caer en la... Y entonces frené. Cuando frené, se me perdió, ya no estaba. Y llegaron los karatecas y me dijeron, Carlos, ese cuate flotaba. Ah, No sé, puede yo le ser. vi la espalda, Ok. no vi nada más, pero ellos que venían atrás de mí, no tenía pies, dice, flotaba. Y vos corrías y no te alcanzábamos, y yo no me di cuenta de eso. Qué fuerte eso. Total, tuvimos que parar la filmación, porque ya no pude seguir. Claro, claro. Toda la noche no pude dormir, estaba molesto porque no lo agarré. No entiendo. Bueno, por qué. molesto, no con miedo. Lo odiaba, no lo odiaba. Qué fuerte esta Sí, anécdota. ¿no se los había contado? No, eso no me lo sabía. Es primicia nuestra, entonces Ajá. te la cuento otra vez, pero qué fuerte lo que nos cuenta. Y esto, miren, se llenó la bandeja ahí con tanto que miren lo que nos cuenta Ingrid. A ver, Ingrid Girón está viendo el programa por Facebook y dice, es María Cristina Morales Murga. Dice, hola, buenos días, qué gusto saludarlos, felicitaciones por el programa de hoy, los escucho. ¿Cuántas versiones de La Llorona existen? Pregunta. Aparte de la Chapina, ¿qué cuenta de Doña María de los Remedios? Un abrazo para ustedes, excelente programa, dice. En la antigua, por ejemplo, tiene otro nombre, aquí tiene otro nombre, solo con esto, se hace suficiente. En Quetzaltenango México es también. distinto, Y te vas a México, cada estado de México y Uruguay, vas a escuchar una historia distinta, todo seguro. en España, no podría Es decir incontable. cuántas variedades hay de la Llorona. Todas, como decía Javier, con el mismo tronco común, una Por mujer que supuesto, perdió... los mexicanos trataron de patentar la Llorona. Sí, no. Sí, es universal. puede. Nuestra Llorona, ¿va? Y Ustedes. preguntaba Todos. preguntó por una persona. Doña María de los Remedios. Doña Es lo mismo, así se le decía a la Llorona. ¿en serio? Sí, Joder, hasta el nombre tenía. Sí, sí, sí. Interesante. Tengo muchos mensajes, voy a intentar leerles otro que dice, hola Alex, yo tengo un tío que le gusta tomar, dice. Y cuenta que él venía tipo 3 de la mañana cuando vio a una mujer que él creyó que era su esposa y lo llamaba con la mano y la siguió. Él nos cuenta que de repente estaba en la orilla de un barranco y él, por lo mal que estaba, veía a la mujer que tenía como eso que cuentan ustedes, como una cara mera fea. Y desde entonces él dice que se le quitó esta maña de estar tomando. Esto pasó en la madrugada aquí en Mataquescuintla, Jalapa. Porque hay en la punta de los barrancos hay escobillo. Pero si usted se agarra el escobillo, es el pelo de la ciguanaba. Entonces la ciguanaba lo suelta. Porque te está jalando, agarrándose el escobillo, entonces la ciguanaba lo suelta. O también tener el machete y morderlo fuertemente, la ciguanaba también lo suelta. Digamos, hay formas de que la ciguanaba lo suelte. Ok, qué fuerte. Como formas de que la Llorona lo suelte, no hay. No hay, o sea, Es- esto sí es más Eso complicado. es profesional, Así es. O sea que hay ciertos secretos que... por supuesto. Ahora hay una cosa importante también, ¿verdad, Cabal? Justamente a él le gustaba el fresco, ¿verdad? Le gustaba tomar y después de esa experiencia se le quitó, así que añadimos a la lista de trabajos servicio social. Servicio Me social. escribe desde Jutiapa un oyente, dice, buenos días, soy Antonio López, qué buen programa. Yo soy de Jutiapa y en 2 ocasiones yo escuché a niños jugar fuera de mi casa entre la 1 y las 3 de la mañana. ¿Qué opinan? Hay que ver si murieron niños por ahí, pero los niños no están conscientes de que han ido hacia la luz, digamos. Entonces, hay que ver si murieron niños por ahí cerca, debe ser eso. Nos escribe Shanti, dice, hola Alex, sabe que recuerdo que en una oportunidad uno de mis niños se levantó asustado a medianoche y me dijo que había escuchado algo así como ruido de cadena. Lo tranquilicé y pues lo dormí.
y yo me quedé, no sé si me quedé tan sugestionada, pero igual al rato escuché otra vez eso que él me decía, ruido de cadena, así que no hay que creer ni dejar de creer. Definitivamente la sugestión manda muchísimo. Sí, lo que hablábamos al inicio, ¿verdad? Tu mente hasta donde te permita también, ¿no? Dice un oyente antiguo, si tal vez no escucharon esto, dice si eran tal vez esos carretores, dice que si eran tal vez los eléctricos que... Nos va a dar un punto ahí. Ya me te supe de Está correcto. Dice, bueno, buenos días, qué buen tema. Una pregunta, dice que los perros pueden ver fantasmas o almas, ¿qué opinan al respecto? Lo que sucede es de que se tiene la creencia de que si uno agarra los cheles de los perros, sí, eso es se verdad. los pone, entonces puede ver los fantasmas o puede ver lo que los perros Esa están sí no viendo. me la sabía. Y eso- Sí, Lo contó Julio López hace 8 días, eso que se está Ajá. contando, que se colocaban... Los cheles de los Ajá. perros. Todavía lo hacen los Sí, pueblos, que sí, todavía. que sí es cierto, por ejemplo, que hemos visto en documentales y todo que las abejas ven en el espectro infrarrojo, Sí, creo yo, también. y entonces ven las flores muy diferentes y más llamativas de como las vemos nosotros. Los animales ven otro espectro, Sí. a veces es más amplio, a Su veces vista no es es tan diferente, su amplio. vista es diferente. Es diferente y creo que por ahí viene eso y lo de que los perros también pueden predecir terremotos y pues, o sea, hay como mucha asociación de que los animales tienen Sensibilidad. sensibilidad extra. Que nosotros de no hecho sí tenemos. se vio eso, por ejemplo, en el maremoto, el tsunami que hubo allá en Malasia, Ajá. los elefantes se fueron antes, sabían de que iba a pasar algo. Ningún animal se ahogó cuando todo eso, todos se fueron hacia las montañas. El Babar dijo, Entonces, sí. vámonos. Sí, va. No, y también a veces en las madrugadas ladran mucho los perros. En Sí, Guatemala es también. eso, Ah, eso sí. es típico, Una ¿no? de dos, Ujú. es una droga o es un fantasma. O un temblor. O un temblor. O un temblor. O una taltuza. O ¿verdad? O sea, es que o puede una ser- tormenta también. Dice, buenos días. Les cuento que en mi casa pasaban cosas. Una noche todavía estaba viva mi mamá y escuchamos un grito horrible. No había más gente ajena en la casa. Esto fue en el corredor. Ya estábamos acostados. Otra vez, hace como unos 2 años tiraron unos bancos que teníamos de plástico en el corredor y todo eso pasó en diferentes fechas. Saludos para ustedes. Ah, ok. Eso de los gritos, y por lo que dice el corredor, es una casa antigua. Ajá. Y ya se están moviendo objetos también. Ajá. Que yo escuché una teoría con los poltergeists, Sí, que son estos que exactamente. mueven los objetos, y me llama mucho la atención. Que dicen que es muy común que donde hay casos de poltergeist que los han estudiado, hay hijos adolescentes viviendo en la casa. Por la Sí. energía que tiene. Y que, ajá, pues, que ser adolescente es muy duro, ¿verdad? Sí. La frustración y todo ese tema, o sea, todo el sufrimiento de ser adolescente se manifiesta en habilidades pues, paranormales, pero más bien son estos adolescentes que viven en la casa los que mueven los objetos de manera inconsciente. Había escuchado Sí, yo también una lo teoría escuché. así, ¿no? Yo también. Es así. Tengo otro mensaje de voz, si quieren escucharlo ahí, vamos a escuchar. Ok. Está un dato. Adelante, buenos días. Hola, soy Tati, soy de Piedra Parada, Cristo Rey. Estoy en medio de 2 aldeas, Piedra Parada, Rosario, Piedra Parada, Cristo Rey, municipio de Santa Catarina, Pínula. En ese lugar, a la espalda de mi casa, se puede decir, hay una montañita. Ahí se forma una laguna, se forma cada vez que llueve. Papá contaba que en ese lugar fallecieron 2 niños. Uno se ahogó y el otro hermanito, por querer sacarlo, también se fue y falleció. En ese lugar sale la Llorona cuando se acumula demasiada agua, cuando es en invierno. Mis vecinos lo han visto. Yo no lo he visto, solo lo he escuchado, pero mis vecinos la han visto, que ha pasado. Y incluso ahí en esa misma laguna falleció mi hermano hace 10 años. No sabemos hasta aquí cuándo fue que él llegó hasta esa laguna. Sabemos él tomaba, pero no, la casa es circulada con malla y la puerta estaba con llave. No sabemos cómo salió él ahí, pero él apareció ahogado en esa laguna y tenía rasgos con que le habían aruñado la cara. A él le gustaban las mujeres, ¿verdad? Y cuando estaba tomado, él les tiraba muchos piropos. Pensábamos que de repente la Llorona pues lo llamó, porque incluso no hay muchas casas ahí, son solo 3.
Y él, allí estaba, los forenses dijeron que él falleció de un paro cardíaco. Él tenía monte en sus manos, aunque él se quiso detener de algo, pero lo que no sabemos es cómo llegó a ese lugar. Entonces, para nosotros ese lugar está encantado por lo que sucedió con los niños y ahora con lo que sucedió con mi hermano. Y ahí es donde sale la ilusión. Gracias, qué fuerte. Bueno, lugares de encantamiento sí, hay muchísimos. Y esta laguna pluvial, por ejemplo, no está todo el tiempo. Ahora está. Pero en los meses de calor y todo eso no está esa laguna. Entonces, puede ser, no creo que sea la Llorona, pero sí alguien que se ahogó ahí tal vez y que tiene muchísima atracción. Entonces, sabe de mentes débiles. Ese es el problema con las mentes débiles. Entonces, puede utilizar, influencia tremendamente y los induce hacia el centro de la laguna. Claro, claro. Tengo aquí una opinión, nada más dice, buen día, qué buen programa. Creo que esos mitos, aunque puedan ser originados en un hecho paranormal, pues terminaron siendo fábulas con moralejas. El inconsciente colectivo hizo esto. Así es. Muy bueno. O al revés. Sí. ¿Verdad? Iniciaron como fábulas y se convirtieron en esta leyenda. Pero hay otra cosa bien importante, y lo decía el maestro Celso Lara, y lo has dicho vos, Carlos, que esto que va de boca en boca, pues va deformándose en el camino. También. Teléfono Y va descompuesto. construyendo la leyenda. Por eso es que la leyenda de La Llorona es diferente aquí que en Izabal, por ejemplo, porque es de boca en boca. Sí. Y dependiendo de la localidad, como lo que hablábamos al principio, ahí van moldeándose las historias de una u otra manera. Nos escucha en zona 1 un oyente que se llama, a su nombre, es Lucy. Dice, bonito programa, mi papá él bebía mucho y venía muy tarde. Siempre le decía que no viniera tarde. Y él siempre me decía, no tengas pena, un niño o un perro siempre me acompaña. Ok. Él También- ya tenía su También servicio. hay otra cosa, social. los llamados ángeles de la guarda. Ah, Los llamados ángeles de la guarda, que Sí. muchas veces, por ejemplo, a personas desvalidas, ancianos o mujeres solas, no se les acercan los ladrones porque ven que vienen con varios. Y no, vienen solos. Pero los tipos estos ven que vienen varios hombres con ella, entonces no se le van a acercar. Eso tiene muchísimo muchísimo sentido. es cierto. Miren este otro de otra persona que le gustaba. Dice, a mi hermano lo siguió un hombre sin cabeza cuando él se ponía a tomar. Él se ponía belicoso, dice, pero una madrugada cuando yo iba para la casa, él sintió que lo iban siguiendo y sentía los pies como de acero, hasta se orinó en el pantalón del miedo. Cuando logró llegar a la puerta de la casa, se desvaneció, pero atrás de la puerta mi mamá estaba orando por él para que llegara sin novedad. Que tremendo. ¿Dónde es? No me da la dirección, lastimosamente. Sería bueno que lo dijera porque hay un espanto por así en Amatitlán, entonces sería muy interesante saber dónde. Si este es el mismo o si... Interesante que sea un hombre sin cabeza, ¿no, Carlos? Exacto. Ajá. Entonces es un monje que estuvo, antes los dominicos estaban en toda el área de Amatitlán y por eso son los dulces típicos que nosotros comemos en la Antigua. pero Son surgieron allí, ahí y surgieron en por los Amatitlán. dominicos. Exactamente, entonces había trapiches. Y un trapiche, un accidente, uno de estos monjes dominicos se quedó sin cabeza. Entonces, posteriormente se empezó a ver. Fue en la zona 5, dice, ya me escondió. Zona Ok. 5, Colonia Abril. Ah, ok. Interesante. Interesante. El trapiche, para corregirme si me equivoco, es el lugar donde se le extrae el jugo a la caña. Así es. Entonces ahí hay como maquinaria, aunque no sea industrial grande, pero es Exacto. manual y es fuerte. Acuérdate del tiempo de la colonia. Era Por ahí un accidente, si podés quedarte sin Totalmente. totalito, no digamos. y sin cabeza. Aquí nos mandan un mensaje de Ciudad Satélite Misco. Nos Ok. cuenta una señora que tiene una historia que le pasó en 1975 cuando era niña. Dice, cuando tenía 6 años, mi mamá y papá salieron de casa por la noche. Nos quedamos 5 hermanos de las mismas edades. No había energía eléctrica en esa casa y comenzamos a escuchar que tocaban en la puerta. Mi hermana mayor preguntó, pero nadie respondió. Al rato comenzaron a tocar el techo, luego en la ventana. Después escuchaba en la esquina el techo, luego más lejos.
y otra vez más cerca. No recuerdo haber tenido tanto miedo como mis hermanitos, pero pasamos alrededor de 2 horas escuchando que tocaban la puerta, los perros lloraban, aullaban. Esto pasó después, por mucho tiempo. Una vez también comenzamos a escuchar de nuevo y mi papá se levantó con machete en mano y comenzó a golpear el techo de la casa, maltratando al espanto, decía él. Con el tiempo se fue disculpando él con ese evento, pero recuerdo eso con mucho impacto. ¿Qué podría hacer? Pregunta. Bueno, muchas cosas. Por ejemplo, cuando juegan Ouija, digamos, o algo así, o tienen algún acercamiento con alguien que no está bien, ¿cómo puedo explicarlo? Por ejemplo, con alguna persona que ha tenido que ver con Ouija, o que ha ido a brujería, o que ha ido a alguna cosa, entonces más de alguna cosa se pega, digámoslo en ese sentido, ¿Sí? y queda allí un espíritu que no es nada bueno. Como que hubieran dejado un portal abierto. Exactamente. El velo ahí fácil de traspasar. Y entonces llegó ahí como a joder porque algo andaba No es- buscando. O sea, totalmente. Pero me parece no, lógica no ha entrado totalmente, digamos, no ha logrado atravesar. No ha logrado manifestarse, por ejemplo. Y por eso es que toca, por Está ejemplo, tratando de ver cómo entrar. También hay una, me recordó un poco que, pero ese es el mito, pero de algún lado vendrá, ¿no? El mito de los vampiros, que los vampiros, una de las reglas, de las muchas reglas de los vampiros Sí. es que no pueden entrar a tu casa si no son invitados. Sí. Entonces puede tocar, puede pedir entrar, pero no puede entrar a tu casa si no es invitado. Mire qué fuerte. Pero dependiendo. Qué educados, también. los Sí, muy educado. Dependiendo. Digamos, en Tierra Santa no puede, por ejemplo, en una iglesia no pueden ingresar porque... Así es. Pero esto viene de los mayas, los camazots. Sí. Los camazots, por ejemplo, son esa clase de vampiros muy distintos a como Drácula, por ejemplo. Qué o bien. sea que aquí los mayas tenían sus propios vampiros. El camazot, sí. Don Herbert Esa no me la Espinosa dice, yo escuché a La Llorona solo una vez cuando tenía 17 años en el 94 y el carretón lo escuché 3 veces. En mi casa, de hecho, aún se escucha. Ahora con La Llorona el mito era muy claro. Aún tapándome los oídos la escuchaba. Llegué a sentir que estaba en los pies de mi cama. Primero la escuché acercarse y luego alejarse. Por supuesto, yo estaba bien enchamarrado. Ni el Padre Nuestro podría decir de lo asustado que estaba, dice don Herbert Espinosa Gemi. Qué buena experiencia. Nosotros con un paseo por la historia tuvimos esta experiencia que voy a explicar. La que hacía de La Llorona, Ivette Ramírez, que estaba escuchando, saludos, ella tenía mucho problema con la manifestación de La Llorona, es decir, le tenía miedo a La Llorona. Tuvo problemas muy grandes con respecto a La Llorona, la vio, la oyó, se sintió muy mal y le tocó a ella hacer una leyenda y la leyenda era La Llorona. Es decir, ella logró vencer su miedo con el miedo que tenía, es decir, el miedo de La Llorona. Ella tuvo que hacer La Llorona y desde el momento en que ya hizo La Llorona, a un principio sí tuvo algún tipo de manifestaciones, pero después ya no y ya dejó de molestarla. Como que hizo las paces ahí un Sí, poquito. Lo que pasa es que a la Llorona le gustó la representación. la hizo bien. Ajá. Por eso, La hizo muy bien. Digo, apruebo. apruebo. Esa soy yo. Sí soy, dijo. Nos pregunta don Roger Llames. Señores, buenos días. Qué buen programa, Alex. Buen programa para los tres. Una pregunta. ¿En Cuenten los Esclavos también está encantado? Pregunta. Se supone que sí, que lo hizo el diablo. El diablo. Está allí la patada que dio el diablo porque no se logró ganar al cuate que le dijo que le iba a dar su alma. Entonces se ve allí. Pero hay algo muy interesante. El Puente de los Esclavos está desde hace 400 años. Sí, claro. Ha habido temblores, terremotos, se ha salido el río y el puente, No se cae. Tranquilo. nada que ver. Entero. Fíjense que hoy hay Eurocopa y tengo que irme ya. Ok. Antes de irme, quiero que nos cuenten 2 cosas. Primero,
cómo podemos seguir su podcast. Juancho. Juancho, cuéntenos de qué trata el podcast, cómo podemos verlo. Bueno, en el podcast tratamos temas paranormales como el que tratamos hoy, pero también hablamos de crimen real y hablamos de historias de Guatemala en general, ¿verdad? Entonces ahí hemos hablado de Ubico y hay un Personajes. episodio, Vamos a hablar de Ubico, ¿cómo es que se llama el que andaba en Las moto? motos de Ubico. De las motos de Ubico, porque él tenía una Harley Davidson hecha para él. Y luego los gringos la podían comprar el modelo Ubico, o sea, porque era de un presidente. Entonces, vamos contando esas historias interesantes de Guatemala y nos pueden escuchar los episodios completos, que ahí es donde está la mera carnita, en YouTube y en Spotify. Búsquenos como Guatecuento. Guatecuento. Ajá, en Facebook, también para las personas que están viéndonos en el live de Facebook, en Facebook también en la página de Guatecuento, ahí están los episodios completos. Perfecto, así que para que puedan verlo, y aparte de esto, pues que pueden vivir más de lo que lo que era Guatemala. Javier, qué bueno que vino, algo que quiera comentar. Sí, solo quiero agregar que es cada martes hacemos un estreno del podcast, o sea, espérennos todos los martes a través de YouTube, que ahí es donde Así hacemos es. el estreno, y luego pues se irradia hacia todas las demás plataformas a donde Juancho acaba de mencionar. Para nosotros pues es muy importante y hemos tenido Retroalimentación. una buena retroalimentación de parte del público, ¿verdad? Yo le decía a mi amiga que vive en Canadá que estamos muy contentos porque a los guatemaltecos les gustamos. Y eso es importante porque nadie es profeta en su tierra, ¿verdad? Así dicen, y nosotros como que sí les estamos gustando. Entonces, pero es porque estamos hablando de esto, de las cosas que nos pasan como guatemaltecos. Exactamente, pues que Las bueno. leyendas, todo esto, lo sobrenatural y historias, los presidentes, ¿verdad? Sí. Por ahí nos estaban pidiendo que si podíamos hacer un podcast sobre el peor presidente que ha tenido Qué Guatemala. difícil. Está complicado. Muy Sí, complicado. no, eso es como que el que venga va a ser el peor. Sí, cada uno es peor que el otro. El peor hasta ahora. Hasta ahora. Javier, qué bueno que vino. Muchas gracias por la invitación y aquí estamos muy contentos como lo estoy manifestando de estar aquí con estos dos compañeros que ya somos como hermanos en esto de los cuentos de Guatemala, ¿no? Carlos, igual un honor y qué Muchísimas bueno que vino. gracias. Y bueno, pues estamos ahí siempre pendientes y escuchándonos en el podcast de Guatecuento. Muchísimas gracias, Alex. Y fíjese que aprovechando que hay alguien de Mataquescuintla, Sí. ¿no? Nosotros queremos platicar Sí. con ellos porque tenemos muchas cosas ligadas con Mataquescuintla. Por ejemplo, Rafael Carrera, Así es. además. Y hay un episodio de Guatecuento que habla de un ovni que apareció en Mataxcuintla. Y hay unas historias ahí de que por ahí hasta se vio un cadáver de un extraterrestre. Miren qué bonito. Sí, entonces Búsquenlo estamos en el interesados canal de eso. YouTube y queremos saber más porque Y hay queremos poca llegar información. allá, A Matexville. a Y Mataquescuintla. al cerro donde Vueltecita. sucedió. Pero no sabemos con quién podemos hablar. Nos pueden escribir. Sí, ¿Es el WhatsApp? escríbanos, leemos todos los comentarios de los videos de YouTube. Entonces, Ahí escriban. ahí por ahí nos pueden contactar. Sí. Muy bien, Juancho, qué bueno que vino. Y pero Gracias. además, pues haga su anuncio. Ustedes estando, pero tienen actividad esta noche. Así es, bueno, soy comediante y para la gente que está en Artisto. artisto, así es. Soy irrisorio. Usuario, Irrisorio soy. Para la gente que está en Ciudad de Guatemala y sus alrededores, que quieran ir a la zona 4, que es hoy en la noche en la zona 4, no sé si puedo decir el nombre del lugar. Ajá, sí, sí. Ok, hoy en la noche en Trovallas a las 8 de la noche vamos a tener un espectáculo con otro compañero que se llama Dani Vázquez. El show se llama Chismecito Rico. Un poquito como lo que hicimos hoy, ¿no? Sí, vamos un poco. exacto, vamos a escuchar a las personas, a las historias que tienen para contar y luego vamos a contar nosotros historias inspiradas en lo que la gente nos dijo. Muy bien, Vamos a esta contar noche. historias. Esta noche. Muy bien, así que por favor vayan a ver a nuestro amigo Pancho Carbono, ¿sí se llama? Así es, el y nombre. así aparezco en Instagram también, ahí está toda la información en mis redes. Muy bien, ha sido un programa muy enriquecedor, con mucha gente activa trabajando aquí, así que agradezco por su presencia y esperamos tenerlos muy pronto. De repente, cuando hagan el viaje a Mataquescuintla, nos vienen a contar cómo les fue. Estaría Porque genial. otra área que no he explorado es el área forense, que a la gente le gusta, y el área extraterrestre, que lo vamos a explorar aquí en este espacio. Que si nos permitís terminar el programa como nosotros lo terminamos A ver, todas las veces, por terminen, favor. Entonces, terminen. Bueno, damas y caballeros, hasta acá llegamos con Guatecuento, acá en Radio Punto, en Historias de Mediodía.
Y para ustedes, buenos días. Buenas tardes. Y buenas noches. Siempre venimos y No, eso no. Sí. Estamos en la Entonces, radio. en ¿no? la radio. Tiene que ser punto. Exacto, ustedes están en la radio y no nos ven, pero con pistolita de mano, así con dedito, le disparamos a Carlos. Amigos, que pasen una buena mañana. Esto fue Relatos de Media Mañana. En 8 días tenemos otro espacio paranormal que será estreno en nuestro programa. Que la pasen bien, vienen las noticias.